Y por eso, Señor, te doy gracias porque entendemos, Señor, que todo lo que tú permites es para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestra madurez. Padre, solo te ruego que pongas en nuestra vida, sobre nosotros, un espíritu de conocimiento, un espíritu de revelación, de sabiduría, Señor, para poder comprender, entender, Señor, tu plan, tu voluntad y poder permanecer en el nombre de Jesús. Cuánto lo necesitamos, Señor, pero gracias, porque todas las cosas, Señor, celestiales de parte tuya nos han sido dadas. Sea tu nombre bendito para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Entonces, fíjese, hermano, que el Señor me ha estado mostrando en su palabra cómo se mueve los ambientes espirituales, los ambientes angélicos, los ambientes celestiales. Y a veces, hermano, nosotros desconocemos en dónde nosotros estamos parados. A veces nosotros desconocemos, hermano, esas batallas que se están dando en el aire. Hermano, definitivamente que nosotros estamos librando una batalla. El apóstol Pablo le dice la batalla de la fe. Pero es una batalla, hermano, donde si nosotros no conocemos a nuestros enemigos espirituales, y si nosotros no conocemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, como dice la Biblia, entonces nosotros, si desconocemos todo eso, vamos a ser vencidos. Vamos a ser vencidos. Pero fíjense que una verdad, ya para empezar a poner bases en lo que les quiero decir, una de las verdades que nosotros no debemos de ignorar es que esta batalla es por poder. Es decir, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, ha estado enfrascando una batalla a muerte, pero por poder. Poder sobre lo que es de Dios. Si usted se recuerda, ya desde en Ezequiel 28 y en Isaías 14, dice que el enemigo, una de las cosas que quiso, y por eso fue destronado, una de las cosas que quiso es ser igual a Dios o mejor que Dios, y sentarse en su trono, llegar a ser como el Altísimo. ¿Pero para qué? Para recibir él la adoración de las criaturas, para recibir él de alguna manera las ovaciones, todo lo que concierne a Dios. Entonces, obviamente, la gloria, la honra, el poder, la adoración solamente le pertenecen a Dios. Pero entonces, desde el principio y aún antes del enemigo, antes del diablo, hubieron otras potestades más poderosas que él, como la iniquidad, como la maldad, que se rebelaron. Es decir, que esto, hermano, es una batalla. Pero poniendo todo eso, digamos, al plano terrenal, a donde estamos nosotros, a lo que a nosotros nos compete, nosotros, hermano, fuimos diseñados como raza humana. No estoy hablando de los ángeles ahorita, pero como raza humana nosotros fuimos diseñados para adorar al Señor. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros no adoremos a Dios, o no le busquemos, o no le obedezcamos, sino que haya esa lucha, esa batalla? Ahí ya la situación ya no es tanto humana, sino que ya se volca a lo que es el ramo angélico. Es decir, que todas esas opresiones que vienen sobre nuestra vida, esas luchas, ya no son humanas, sino, hermano, hay seres espirituales que no miramos, pero que nos están atacando, nos están influenciando de una o de otra manera. Pero que si nosotros desconocemos eso, entonces le vamos a echar la culpa a otra persona de nuestra situación. O nos vamos a pelear con otra persona, quizás de lo que miremos,
Pero ahí es donde nosotros debemos de entender que estamos enfrascados en una lucha y que todo eso es influenciado por otras huestes, huestes angélicas. Pero que no nos dé pena, ni nos dé temor, ni nos dé miedo saber eso. Porque al final de cuentas, en Colosenses, capítulo 1 y versículo 16, y si quiere leemos ese versículo, dice que en Dios fueron creadas todas las cosas, tanto las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, tanto visibles como invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces hay potestades que nos pueden incluso venir a perturbar. Hay potestades, hermano, que le están poniendo desánimo a los hijos de Dios. No estoy hablando que le están poniendo desánimo a los que no conocen a Dios. A ellos ya los tienen atrapados, estos seres, estas potestades, estos demonios o espíritus, porque son diferentes, demonios, espíritus inmundos, todo eso es diferente. Pero todas estas potestades a los que no conocen a Dios los tienen atados, los tienen atormentados, los tienen con cerrojo, los tienen en cárceles, los tienen ciegos, sordos, mudos, cojos, mancos. Hermano, esto es terrible lo que el enemigo está haciendo. Pero el problema es que esa lucha, esa influencia malévola, ese ataque, no solo lo están haciendo en los que no conocen al Señor, sino que a la iglesia, hermano, los están atacando. Pero le dije que no nos dé mucho pena y miedo, porque al final de cuentas, aunque muchas de esas potestades, muchos de esos principados, muchos de esos tronos, dominios están en contra de Dios, al final de cuentas, Dios los creó. Y eso significa que Él tiene el poder para sujetarlos. Y tiene el poder para reprenderlos. Y tiene el poder, hermano, para quitarlos de encima de nosotros. Pero cuando, hermano, estas influencias espirituales no nos dejan tranquilos, ¿cuándo? Cuando nosotros no le creemos al Señor, o cuando nosotros no venimos a obedecerle, o cuando nosotros, hermano, no nos encomendamos a su sangre y a su gracia y a su poder. Pero de que están ahí, hermano, todas estas huestes están, por un lado, pero por otro lado, también el Señor los creó. Y aunque ellos estén en contra de Dios, Dios todavía tiene el poder, porque Él venció en la cruz. Dios todavía tiene el poder para echarlos fuera y reprenderlos. Por eso dice en el capítulo 2, versículo 15, que Él los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nuestra victoria está en que ya están vencidos. ¿Quién los venció? Cristo. Pero otra vez, ¿cuándo nos pueden seguir atormentando? ¿Cuándo nos pueden seguir engañando? ¿Cuándo nos pueden quitar la paz? ¿Cuándo todavía pueden influenciarnos? Cuando nosotros no le creamos al Señor y no creamos que Él ya los venció y no dependamos de Cristo mismo. Por eso, hermano, qué importante es que nosotros nos sujetemos a lo que Cristo nos pide que hagamos. Porque Él fue el que los venció públicamente. Pero entonces ahora el Señor viene y nos dice: yo quiero que sepan que yo vencí a todos estos enemigos espirituales en la cruz. Pero que no va a bastar que solo sepas o que sepamos que Él los venció, sino que ahora el Señor nos dice: yo quiero que los conozcan, para que ustedes no se dejen manipular
por ellos. Entonces aquí el Señor nos da una pista de cómo trabajan, cómo son. Y en el capítulo 1, versículo 16, nos da una pista, nos da una clave de cómo trabajan estos seres. Y dice que hay tronos, hay dominios, hay principados y hay potestades. Entonces, fíjese que yo me fui a estudiar estas palabras y resulta que están en orden. Y están exactamente en el orden como son dirigidos para molestarnos. Están en el orden de cómo incluso trabajan para que nosotros estemos atados y amarrados y no adoremos al Señor. Entonces, la primera que yo encuentro es potestades, porque aunque dice tronos, dominios, principados y potestades, esa es la jerarquía. Es decir que nuestros enemigos espirituales, el fin de ellos es llegar a reinar. El fin de ellos es llegar a tener tronos. Por eso el tema de hoy es los tronos. Y ya va a ver usted por qué. Porque hay muchos tronos por el lado de Dios y por el lado de las tinieblas. Claro, Dios mismo tiene su trono. Pero hay tronos diferentes por parte de Dios y por parte de las tinieblas. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta batalla, como les dije hace un momento, esta lucha espiritual entre las tinieblas y Dios es de poder. Es decir que si por el lado de las tinieblas todos estos seres logran ganar terreno, el objetivo es reinar. El enemigo lo que quiere es gobernar, es reinar, es establecer su trono. Porque una vez que establezca su trono, entonces él va a poder establecer sus leyes. Y si él va a establecer su trono y sus leyes, eso va a significar que todos van a tener que obedecer. Y el que no obedezca es castigado. En otras palabras, yo creo, y eso está en la palabra, todo lo que estoy viendo es a la luz de la Biblia. Yo creo que cada nación, cada pueblo, cada aldea, cada lugar ha sido peleado en los lugares celestiales por potestades. Pero ¿para qué ha sido peleado? Para poder gobernar. Y hay lugares donde potestades por parte de Dios han ganado. Entonces ahí va a reinar Dios. Pero hay lugares donde las potestades por parte de las tinieblas han ganado esa batalla y ellos están reinando ahí. Entonces ahí hay mucha tiniebla. Entonces una de las cosas que yo quiero y yo veo y quiero que usted sepa es que yo creo que en Gémez y San Jacinto han habido peleas espirituales donde, hermano, quizás ya un trono por parte de las tinieblas ya está establecido. Por eso, hermano, es que el mensaje de Cristo cuesta que la gente lo reciba. ¿Por qué? Porque ya hay un gobierno, ya hay un reino por parte de las tinieblas que está establecido. Brujos haciendo pactos, hay hechicería, hay muchas cosas, hermano, por parte de las tinieblas que incluso sobrepasan las cosas del Señor. ¿Pero por qué? Porque hay un reino, hay un trono por parte de las tinieblas que está establecido. Pero ¿cómo llegó a establecerse ese trono? ¿O cómo se llega a establecer ese trono, ese reino de las tinieblas en los lugares, incluso en las vidas, en las familias, en las casas? ¿Cómo? Hay pasos, y los pasos son estos: potestades, principados, dominios, hasta llegar a ser trono.
Entonces, hoy vamos a, hermano, a aprender cómo se establece un trono, un reino, para poder detectarlo y de alguna manera, hermano, empezar a pedirle al Señor que Él establezca un trono por parte de Él. Pero fíjense que la palabra potestad, lo vamos a ver aquí, como le digo, aquí está en el orden. El propósito es llegar a ser trono, pero para llegar a ser trono tuvo que haber vencido lo que es dominio, principado y potestad. Entonces, ¿qué es potestad? La palabra potestad viene de la palabra griega que es exousia, o exousia dicen algunos, pero es exousia, que lo que significa es fuerza, capacidad, autoridad, poder. Luego está principados, que viene una palabra griega que es arge, que lo que significa es punta de lanza, o lo que va primero, que es un jefe. Y esto se aplica al orden, tiempo, lugar o comienzo. Y luego está el dominio, ahorita le voy a explicar esto. Luego están los dominios, que viene una palabra griega que es kurios, que es supremacía, controlar, gobernador, autoridad. Y por último está el trono, que es la silla, que es lo que cubre, que es lo que guarda y que es lo que de alguna manera gobierna a nivel general. Pero para que haya un trono, para que se establezca un rey por parte de las tinieblas, fíjese que él primero envía una potestad. Y la potestad es exousia. Y esto significa capacidad. Entonces lo que hace el enemigo es, manda primero un soldado, por decirlo así, por parte de las tinieblas, estoy hablando espiritualmente, lo manda a supervisar qué capacidad hay. Digamos que por ejemplo, digamos que lo mande a una familia. Digamos que el diablo quiera ser rey de una familia. Digamos que él quiera poner un trono por parte de las tinieblas en una familia. ¿Qué es lo que hace primero antes de establecer un trono? Lo que hace es envía un espíritu que se llama potestad. Y lo que hace es, va a ver qué capacidad hay. Es decir, a ver quién es cristiano, quién no es cristiano, quién ama a Dios, quién no ama a Dios, quién peca más, quién peca menos. A ver cómo está la situación, es inspección. Es inspección. Empieza a ver en la casa, por ejemplo, si la cabeza del hogar está en orden o está en desorden. Si está en desorden, automáticamente ya no hay cerco. Entonces, lo primero que hace la exousia, la potestad, es ir a ver, ir a conocer el lugar, algo así como espías. Y estas estrategias las emplean incluso los ejércitos, los soldados. Y la empleó incluso Josué cuando mandó espías a Jericó antes de atacar, antes de establecer una batalla o un trono o un reino. Entonces el enemigo es astuto porque él hace lo mismo. Tú lo primero que hace es envía una potestad y allá está la potestad viendo, este está jugando con el evangelio. Entonces, pero hace un reporte completo. Esa es la potestad. Entonces, por eso, entre paréntesis, aquí nosotros, hermanos, debemos de aprender a ser bien sinceros con el Señor. Porque no solamente el Señor está viendo nuestras actitudes, sino que también el enemigo las está viendo. Pero Él las está viendo para después hacer su segundo ataque. Porque Él va a querer, hermano, gobernarnos, el enemigo. Entonces, la segunda, ya que la potestad regresa y da su reporte, entonces ya se envía un principado. Y el principado es punta de lanza. El principado es arge, es el que va primero, principado primero. Pero este sí ya viene ya con un ataque. Pero no viene a atacar al azar. Él ya viene a atacar de acuerdo a las debilidades que la potestad ya presentó.
ala, qué tremendo, hermano. Porque Dios nos conoce, amén, ¿está de acuerdo conmigo? Pero el diablo también. Pero el enemigo también. Por eso es que dice Proverbios, ¿verdad? Que el que aportía su vallado, dice, lo morderá la serpiente. Aportillar es como que hay un cerco y alguien quita un tablón. Ese es aportillar o quitar, abrir una puerta. El que abre una puerta a su vallado, el que no permanece siempre cerrado, sino abre una puerta, lo morderá la serpiente, va a entrar el enemigo. Algo así como el que le quita el candado al gate, pues lo va a dejar abierto y va a entrar el enemigo, va a entrar el ladrón. Ese es el principio. Entonces llega el principado y ya viene a atacar. Pero viene a atacar de acuerdo a lo que la potestad ya reportó. Entonces ya una vez que hace estragos, el principado destruye. Entonces ya viene otra potestad que son los dominios, que serían los curios. Entonces estos ya no vienen a pelear, sino ellos ya vienen a dominar, a conquistar. Ellos ya vienen a ser, como quien dice, los señores de ese lugar. Y cuando eso llega a pasar, que son los dominios, entonces automáticamente viene lo otro. Entonces ahí se establece un trono por parte del diablo. Entonces a veces ya hay un trono en el hogar, a veces ya hay un trono en la ciudad, a veces ya hay un trono en el país. A veces ya hay un trono en la nación y a veces uno reprendiendo potestades o espíritus. Y que te echamos fuera, pero ya ahí hay un trono. Entonces ahí la batalla ya, hermano, es algo superior. Y es algo superior. Entonces, pero fíjese que cómo entonces el enemigo trabaja. Y cómo nosotros nos descuidamos a veces para poder ser vencidos. Entonces Dios quiere que nosotros, hermano, entendamos cómo Él opera y cómo nosotros podemos hacer que Dios establezca su trono sobre nuestra vida, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra familia y sobre la nación. Y de la manera que Dios puede establecer su trono sobre nuestra vida, es haciendo exactamente lo mismo. Número uno, nosotros debemos de ver realmente cómo estamos. Nosotros debemos de hacernos un examen. Debemos de ver, hermano, qué puertas tenemos abiertas y qué puertas tenemos cerradas. Pero debemos nosotros de hacer ese examen antes que envíen a un principado. Pero si ya lo enviaron y quizás ya hay un dominio ahí, entonces yo creo que tenemos que hacer entregas. Yo creo que tenemos que venir delante del Señor y pedir misericordia, pedir perdón. Pero ahorita voy a hablar de eso. Entonces quiero, hermano, que entendamos que hay tronos. Están los tronos de los cielos de parte de Dios y están los tronos de los cielos de parte de las tinieblas. Es decir, que hay muchos tronos. Por ejemplo, está el trono de la iniquidad. Y tengo bases bíblicas para todo esto. Tengo el trono, hermano, el trono de Satanás. Por ejemplo, Isaías 14:13 y Apocalipsis 2:13 dice: yo sé que habitas en donde está el trono de Satanás. Le dice a una de las iglesias. Quizás, hermano, nosotros estemos metidos en donde también está el trono de Satanás. Yo creo, hermano, que en estas ciudades hay un trono de Satanás. Pero
En el nombre de Jesús, el Señor nos va a dar la victoria. Pero de que está el trono de Satanás, está. Lo puedo ver, lo puedo percibir, lo puedo sentir, lo veo, lo conozco. No es normal, mire hermano, no es normal que nuestros hermanos anden de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia y no se consagren. Eso no es normal. Tiene que haber una influencia diabólica. No es normal que tal vez, hermano, ya alguien está como floreciendo y sintiendo paz y alegría y ¡pum! De repente se le cambia su forma de pensar. Eso no es normal. Tiene, hermano, que haber una influencia por parte de las tinieblas. Entonces, mire la lucha, hermano, que afrontamos. Entonces está el trono de la iniquidad, está el trono de Satanás, está el trono del escarnecedor. Por eso dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en trono o en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces está el trono de los escarnecedores. Mire, está el trono del mundo de los muertos. Es decir, que está el trono de la muerte. Está, hermano, esto que les estoy diciendo es grueso. Y a veces nosotros, hermano, peleando, pensando que me hizo una mala mirada. Aquí no pasa, gracias al Señor. Pero lo digo porque nos dan a escuchar. Entonces, a veces uno pelea, me hizo una mala mirada. Yo pienso que le caigo mal. Yo oí. No, hermano, hay tronos. Hay tronos, hermano, hay reinos. Esta es una batalla de reinos. Están los tronos de los ídolos, por ejemplo. Fíjese que San Jacinto, o sea, solo ahí, hermano, ya de alguna manera hay un trono hacia un ídolo. Todas estas ciudades están dedicadas a un santo. San Diego, Santa Mónica, Santa Bárbara, San Jacinto. Mire, hermano, si nos ponemos a escarbar, olvídese. Entonces ahora, pero nosotros, hermano, pertenecemos también a un trono. Y nosotros también pertenecemos a un reino. Y aquí es donde yo quiero empezar a predicar. Porque si bien el tema es los tronos, y por eso le di más o menos algo así general, porque no nos vamos a detener en cada detalle. Pero que nosotros entendamos que aunque hay muchos tronos, muchos reinos, por eso dice la Biblia que aunque hay muchos señores y muchos reyes, nosotros tenemos un solo Señor y un solo Rey, y ese se llama Cristo. Y de esa misma manera, entonces, hermano, nosotros no nos debe dar miedo ni pena, porque nosotros pertenecemos a un reino. Y si pertenecemos a un reino, entonces nosotros tenemos rey y tenemos gobierno. Esto es hermoso, hermano. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos, dice el apóstol Pablo, de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, ¿por qué el apóstol Pablo decía, yo no ceso de orar para que ustedes conozcan estas verdades? ¿Por qué el apóstol Pablo decía eso? Porque si nosotros ignoramos que están estos reinos, que están estos tronos, y que aún nosotros pertenecemos a un reino más poderoso, nosotros vamos a vivir miserablemente.
¿Por qué mucho cristiano, por qué mucha iglesia, otra vez, pueblo, nación, viven miserablemente? Porque pertenecen a un trono por parte de las tinieblas, a un reino por parte de las tinieblas. Pero no es posible que aún, hermanos, cristianos vivan de esa misma forma. Por eso el apóstol Pablo decía, por eso yo oro para que ustedes conozcan y sepan que como pertenecen a un reino que es superior, entonces anden dignamente, dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, aguardándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿existen muchos tronos? Sí. ¿Hay muchos gobiernos? Sí. El diablo también tiene su trono y se lo ofreció al Señor Jesucristo allá en el desierto. Y le dijo, mira, si tú me adoras, yo no solo te voy a dar un reino, le dijo el diablo, sino te doy todos los reinos del mundo, todos los tronos del mundo. Y el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero entonces hay muchos tronos. Y nosotros, hermano, podemos ser engañados, atados y dominados por esos tronos. Pero el Señor quiere que conozcamos que si nosotros somos hijos de Dios, el Señor quiere que conozcas, hermano, que si tú le crees, si tú tienes fe que la sangre de Cristo te redime, entonces Él te va a trasladar, y ya te trasladó, del trono de las tinieblas a su trono, que es luz. Entonces, hermano, que no te dé temor, que no te dé miedo, que la llorona, que la ciguanaba, que el cadejo. Y sí son seres que existen, son espíritus inmundos, son chamucos, son potestades, son dominios. Pero si tú, hermano, te cubres con la sangre de Cristo y nos esforzamos realmente a seguir las cosas al pie de la letra, si nosotros le obedecemos al Señor, Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Porque el diablo es bien tremendo, hermano. Yo me recuerdo, mire, hermano, hay muchos mitos, definitivamente, pero hay cosas que sí son reales. Yo, por ejemplo, me recuerdo una vez, yo me acosté, hermano, ni siquiera estaba dormido, solo me acosté así y, hermano, se me vino un oso encima. Bien has visto, hermano. Y yo lo reprendí, dije, te reprendo. Y cuando lo reprendí se convirtió en un gatito y salió por la ventana brincando. En otra vez me acosté y sentí un gran bulto detrás de mí, hermano. Como un monstruo. Lo reprendí en el nombre del Señor y también, hermano, se desapareció. En otra oportunidad, un ser entró a mi cama y me quiso ahorcar y ya me quitaba la vida. No podía yo respirar. Y estaba, y lo empecé a reprender en mi mente y salió también. Entonces, sí, esas son las cosas como tipo por animales. Pero, hermano, también hemos peleado con demonios que nos han hablado y nos han, hermano, una oportunidad, estaba orando por un hermano. Y literalmente me dijo el demonio que tenía adentro, tú no puedes conmigo, pero con una voz así, y se tiró al piso y se arrastraba. Entonces hay potestades, hay demonios, hay espíritus inmundos,
hay fantasmas, hay cosas, hermano, pero todo eso viene de las tinieblas. Pero cuando nosotros, hermanos, realmente hemos nacido de nuevo y hemos creído que nuestro Rey es Cristo y que nosotros estamos metidos en el reino de los cielos y que nosotros pertenecemos al trono de Dios, ay, hermano, todo eso está vencido en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros creemos, amén. Porque dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es que aquí lo explica y sigue diciendo, como para que no nos quede duda. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito, dice el versículo 15 de Colosenses 1. El primogénito de toda creación. Y luego para que no tengamos temor y para que sepamos, hermano, las cosas. Dice en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Es decir, que hay seres invisibles. Hay seres, hermano, que se dejan pasar por primos, por hermanos, por papás, por familia, y son demonios. Hay seres, mire, hermano, el diablo es un copión. Yo creo que Dios en algún momento puede mandarnos un sueño con un ser querido para darnos un mensaje. Pero ya cuando ese ser, ya sea en sueño o sea visiblemente, nos empieza a fastidiar o a querer manipular con nuestros sentimientos, esos son demonios. Entonces nosotros tenemos el poder de parte de Dios para echarlo fuera. Hay tronos de las tinieblas, hermano. Hay tronos por parte de las tinieblas. Entonces, aunque parezca que es familiar, aunque parezca que es cercano, si ya no está en esta vida, hermano, es un espíritu por parte de las tinieblas que quiere de alguna manera establecer su trono, que quiere dominar nuestra vida. De una u otra manera, eso es lo que quiere hacer el diablo. Porque esta es una batalla por poder, para tener poder. Por las almas, pues, para ser más directo. El diablo no solo quiere verte sufrir, aunque lo logra a veces. El diablo no solo quiere quitarte el sueño y quitarte la paz, aunque a veces eso lo logra. No, él quiere más que eso, él quiere tu alma. Él quiere tu alma. Pero hoy, hermano, entiende en el nombre de Jesús que tú eres lavado con su sangre preciosa. Y si tú eres lavado con su sangre preciosa, aunque el diablo se te aparezca con colmillos o como ángel de luz, como quiera, entiende que tú lo puedes vencer porque tú ya no le perteneces a él. Tú ya perteneces al reino de Cristo. Tú eres trasladado de ese reino al reino de su amado Hijo. Le damos un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Si algo, hermano, necesitamos nosotros, es acercarnos a su trono, como para confirmar que nosotros pertenecemos a Él. Si algo nosotros debemos hacer enfrente de todo esto, que muchos lo desconocemos, nosotros tenemos que aferrarnos a su trono. Por eso dice Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermano, si algo nosotros podemos empezar a hacer, y con esto voy a terminar, si algo nosotros tenemos o deberíamos de empezar a hacer hoy, es acercarnos al trono de la gracia del Señor. ¿Y para qué acercarnos a ese trono? Para alcanzar misericordia. Quizás, hermano, el enemigo ha podido penetrar nuestra mente, nuestra casa, incluso hasta nuestro cuerpo, nuestra alma, y quizás él quiera tener como señorío sobre nosotros y pensar que
o hacernos pensar que le pertenecemos, o hacernos pensar que ya nosotros ya no podemos hacer nada y que somos de Él y que porque tal vez mi abuelo, mi tatarabuelo hizo un pacto y ahora mis hijos y mi vida le pertenece a Él. Hermano, en esta hora vamos a reprender eso y vamos a acercarnos al trono de la gracia y decirle al Señor que Él destronice, que Él quite toda potestad que nos ha estado molestando. Quizás está el trono de la muerte, hermano, el trono que quiera que los nuestros mueran. Quizá, hermano, es que hay muchos tronos, hay muchos espíritus inmundos. Hay espíritus inmundos que a veces la enfermedad no es una enfermedad natural, es un demonio. A veces, hermano, la ansiedad no es meramente ansiedad por cansancio, sino es un demonio que te está atormentando. Porque, hermano, es que esto es vasto. A veces los demonios no lo dejan descansar a uno tranquilo. Hay que reprenderlos, pero ¿cómo? Acercándonos al trono. Porque esta es una lucha de tronos. Esta es una pelea espiritual. No la vas a poder pelear con calmantes. No la vas a poder pelear con aspirinas, con pastillas, con inyecciones. Está bien si te quieres poner una inyección. Yo no estoy en contra de la medicina. No estoy en contra de eso. Pero nosotros, hermano, entendamos que nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra sangre y carne solamente. Sino ahí en ese versículo dice otra vez contra potestades, contra principados. Hermano, esa es nuestra lucha. Entendámoslo de una vez. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros ser victoriosos? Primero reconociendo que la victoria ya la tenemos. No porque nosotros la hayamos peleado, sino porque Cristo venció a todos estos tronos. Los destronó y los venció públicamente en la cruz. Entonces, por la fe, nosotros vamos a recibir del Señor. Y número dos, nosotros ahora con una actitud de obediencia tenemos que acercarnos a Él, al trono de la gracia, para pedir misericordia. Y decirle, Señor, yo quizás he estado atado, he estado siendo atormentado. Señor, quizás a veces me siento confundido, a veces siento que pierdo la fe, pero yo me acerco al trono de la gracia a solicitar misericordia. Y la postura, hermano, que nosotros debemos tener para alcanzar misericordia es lo que dice Proverbios 28:13. Sinceridad. Ser honestos con el Señor. Ser bien sinceros con el Señor y hermano, y contarle a Él, porque él lo sabe todo. Pero decirle a Él realmente qué es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Cuando yo tenía, hermano, unos 11 años, yo me quedaba en una sala solito como este cuarto. Y por 2 noches, hermano, entraba un gigante y me apuñalaba. 2 noches seguidas entró, cabal, abría la puerta, entraba y ¡ca! Me metía un cuchillo acá. Y yo no se lo contaba a nadie porque tenía miedo, tenía temor. Pero cada vez que llegaba la noche yo lloraba, yo gritaba y yo no me quería quedar solo. Entonces la segunda noche que me pasó, al otro día, yo lo que hice fue vine al Señor. Y le dije, Señor, de 11 años. Entonces le dije, Señor, ayúdame. Yo soy tu hijo. Señor, libérame, defiéndeme, porque yo no puedo. Y el Señor, hermano, envió su ángel. Cuando tenía 11 años. Yo he visto muchas cosas, hermano, y sé por qué se lo estoy diciendo. Sé por qué se lo estoy diciendo y a lo mejor por otras cosas que no sé, pero Dios sabe por qué. Quizás tú estás siendo atormentado por un demonio. O quizás tú piensas que hay en tu familia una potestad que no puede salir de ahí. Puede ser maldición, puede ser muerte, puede ser droga, cualquier cosa. Hay un trono.
Quizás tú mismo estés haciendo cosas que no quieres hacer, pero las haces. Ese es un dominio. Yo creo, hermano, que de la única manera que podemos empezar a ser libres de estos tronos es diciéndole al Señor: Señor Jesús, primeramente, perdóname, perdona mis pecados. Yo cierro toda puerta, pero necesito tu gracia. Esta ayuda, hermano, no es una ayuda psicológica. No, tiene que ser Dios mismo actuando en nosotros. Pero cómo Él realmente nos va a liberar de todas esas potestades, de temores, de miedos, de ansiedades, de todo eso. ¿Cómo? Con la sangre de Cristo, cubriéndonos con la sangre de Cristo y acercándonos al trono de su gracia. Y cuando nos acercamos al trono, lo que está diciendo es que nos vamos a regir a las leyes que están en ese gobierno. Y una de las leyes de la gracia, una de las leyes del trono de la gracia es que pecaremos pues para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. Entonces una de las leyes es rindiendo al Señor nuestras faltas y decirle: Señor, no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a pecar. Quizás en el pasado tú consultaste brujos, ahí hay una puerta abierta. Quizás en el pasado o pagaste a alguien por cualquier cosa, ahí hay una puerta abierta. Entonces tenemos que cancelar eso. ¿Cómo? Viniendo al trono de la gracia, pero entregando esas áreas al Señor, arrepintiéndonos, suplicando misericordia. Entonces cuando hacemos, mire hermano, con el verdadero arrepentimiento, milagros pasan en nuestra vida. Con el verdadero arrepentimiento, el Señor destroniza potestades, principados, dominios y tronos. Con el verdadero arrepentimiento. Termino con esto. Ya estaba, hermano, decidido que Nínive iba a ser destruida. Ahí iba a reinar el trono de la muerte. Pero vino toda Nínive, y desde el rey hasta los animales, y dice que se arrepintieron en polvo y ceniza. Y Dios quitó el trono de la muerte. Ese es un ejemplo de que aún la muerte, que es que es el enemigo más poderoso de Dios, porque es el último que va a ser enviado al lago de fuego, aún la muerte, que es la más poderosa, Dios la destrona si nosotros nos arrepentimos. Entonces, ¿cómo no va a destronar cualquier espíritu, cualquier demonio, cualquier fuerza, cualquier exousia o cualquier curios, cualquier cosa que venga sobre tu vida? Pero necesitamos arrepentirnos. Que el Señor, hermano, nos ayude. Y que nosotros realmente podamos decir lo que Él nos pide. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Que nosotros, hermanos, realmente hagamos vida eso en nuestro corazón, en nuestra casa. El Señor dijo que nosotros así oráramos. Que digamos: Señor, venga tu reino, venga tu trono, gobiérname tú. Pero hasta que no le digamos así, van a haber otros gobernadores sobre nosotros. Van a haber otros gobernadores. Van a haber otros tronos. Aunque tú no los quieras, aunque tú los detestes, hasta que tú no le solicites a Dios que Él mande su gobierno sobre tu vida, entonces no vas a ver la gloria del Señor. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, y el altar está abierto, hermano. Somos poquitos, pero el altar está abierto. El mensaje es para nosotros. Venimos delante de ti, Señor, a suplicarte
que destrones todo trono, Señor, de las tinieblas. Vengo a suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, que destrones el pecado, la maldad, la iniquidad de mi vida. Y me acerco, Señor, al trono de tu gracia. Y vengo a solicitarte, a suplicarte misericordia. En el nombre de Jesús. Señor, venimos a suplicarte misericordia. En el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre, de nosotros en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. Gobiérnanos tú, Señor. Quita, Padre, todo yugo, toda cadena, todo Señor de nuestra vida en el nombre de Jesús. Yo quiero, Señor, que tú seas el Señor. Yo quiero que tú seas el que gobierne mi vida, el que establezca su trono en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi ciudad. En el nombre de Jesús.